Hoy voy a trabajar con lo que son stencils. Aquí tenemos stencils pequeños, acuarelas metalizadas y una esponjilla de maquillaje y papel de acuarela de color negro. Este bloc está sellado por los 4 lados. Y voy a dejarlo ahí y bueno, lo primero que voy a hacer va a ser sujetar el stencil. En este caso he elegido este bonito stencil tipo mandala. Como no me entra en la hoja, voy a ponerlo hacia un lado y lo voy a sujetar con un poco de washi tape. Te falta sujetarlo mucho. Vale, mi idea es empezar con el dorado por esta zona y luego hacer el plata alrededor. A ver cómo sale. Las acuarelas ya las había activado. Voy a activarlas otro poco. Vamos a ver. Pues he mojado el papel y eso no tiene que ver. Tenía que haber pasado, pero bueno. Según voy utilizando la esponjilla, iré humedeciendo. No os he dicho que la esponjilla está prácticamente seca. No sé si quedaría algo de humedad del otro día que la usé, pero está prácticamente seca. La voy a mojar para cambiar el color y tiene algo de humedad, pero bueno, no tiene mucha. Vamos a ver. Estoy con el color plata ya. Parece que en pantalla se ve bastante menos, pero a ver cómo queda sobre luego el papel. Voy alternando lo que es pintar y mojar la acuarela. Esto, bueno, también se puede hacer echando la acuarela en un plato, obviamente, y mezclándola con un pincel. Voy a probar a levantar. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Uy, me he quedado regular. Muchas veces me había quedado muy bien, pero yo creo que ha sido culpa mía porque he mojado el papel antes y el papel tiene que estar completamente seco para que esto quede bien. Y a mí se me ha caído el agua por varias partes. Y luego, sobre el plata, utilicé la esponjilla húmeda, que igual no era buena idea. Hay que tener mucho cuidado para aplicar la pintura esté seco, porque como veis el oro está perfecto. El plata, al tener la esponjilla húmeda, fue lo que se estropeó por completo. Bueno, voy a por otra esponjilla y voy a colocar este stencil. Esponjilla totalmente seca. Plata de nuevo. Algo así. Plata, agua. Voy a cambiar de color, pero voy a seguir utilizando la misma esponjilla totalmente seca. Yo creo que otro fallo que tuve fue que pasé varias veces, así que esta vez voy a intentar pasar lo mínimo de lo mínimo y humedecer la pintura lo justo para activarlo y nada más. Tengo este bonito tono de pan pastel metalizado. Después de utilizarlo habría que fijarlo, pero bueno, lo voy a probar con esta esponjilla que también es de maquillaje. A ver cómo. Ya os digo que habría que echarle barniz después de utilizarlo. Vale, y dar golpecitos, no frotar. Vale, a ver.
Mm, Bueno, no es que sea lo mejor. Voy a borrar el pan pastel. Mira, veréis que la acuarela no se borra, ¿vale? Porque el pan pastel no lo fijé. Y voy a acabar de cubrir el fondo. Como quede más o menos, no me preocupa mucho. Yo creo que esto es práctica. Darle práctica e ir y bueno, y procurar que esto no se mueva, que ahora mismo se me ha movido todo. Si os fijáis, estoy haciendo coincidir más o menos las que son las líneas de los ladrillos. No me estoy molestando en que quede perfecto, porque tampoco me importa mucho. No es lo que se dice algo muy bien hecho. Voy a dejar que seque y luego veo lo que hago con él. Bueno, pues aquí estoy para esta segunda sesión de vídeo y esta vez voy a intentar lo que es, bueno, arreglar todo este desastre que armé. Y se me han ocurrido varias ideas. Mi primera idea va a ser intentar levantar con un pincel muy finito y un trapito lo que es la pintura sobrante. A ver cómo, si lo consigo. Y a ver, voy a empezar por aquí. A ver cómo reacciona esto. Vale. Bueno, conseguir se consigue, pero si se tuvieran pocos errores, yo creo que este sería quizá el método ideal. Funcionar funciona, lo que pasa es que tengo tantos errores que yo creo que con esto me eternizaría. Y la idea es hacerlo en un tiempo más o menos prudencial. Acuarela de curetaque de color negro. A ver si me cubre un poco más estas zonas, ¿sabe? Uy, pues mira, estas acuarelas no son como las acuarelas normales. Y si echas una capa gruesa, van a brillar un poco. Otra opción que se me había ocurrido era un pelín negro. Pero no tiene nada de especial. Voy a probar por aquí. A ver. No sé si se percibe un poco aquí. Tapar parece que tapa. Voy a probar por estas zonas un poco más visibles. Bueno, yo creo que este método es menos eficaz que el de la acuarela. Y desde luego, bueno, es un poco más rápido, menos riguroso que el de levantar la pintura. Eso también os lo aseguro. Esta deja como unas zonas con pequeños brillos que realmente, bueno, se notan. Derwent Grawen, este es uno de los lápices más blancos que hay. Y es bastante blando, sí. Eso, voy a probar por esta zona, a ver. Pues mira. Esto es cubrir solamente. También podría intentarlo como con acrílico, pero bueno, yo creo que el acrílico haría más o menos lo mismo que esta. Así que bueno, no lo voy a intentar. Más que de cara a dejar esto perfecto, es de cara a experimentar cuál sería la mejor técnica para arreglar un stencil mal aplicado. Funciona bastante bien también, no me disgusta. Y este es el outliner de Derwent Intense. No es uno de los acuarelables, es el que sirve para hacer el dibujo y no se acuarela este lápiz. Lo he cogido para probar, a ver, vamos a probar por aquí, por el medio. Muy bien, es muy bueno, sí, muy bueno, muy fino, muy tal, pero no me gusta la sensación de brillo que me está dejando. Este no me gusta más el... Es más disimulado, queda mucho más disimulado este que lo que es este. Derwent Intense, el outliner, 2400 y el Ivory Black del número 6700. Vale. Posca negro. Este igual es el método como más rápido, más sencillo, no tienes que andar remojando el pincel como con el pincel. Y yo creo que es un método bastante bueno, sí. A ver, bueno. Posca negro bien. Y ahora voy a intentarlo con un rotulador permanente de color negro de Staedtler. A ver cómo se comporta. Obviamente lo ideal sería haber aplicado bien el stencil desde el principio y no tener que hacer esto. Pues de todos los sistemas que hay, bueno, vale, es obvio que el que mejor resultados ofrece es levantar la pintura con suavidad con el pincel.
¿vale? Esto ya os lo digo por adelantado. Este deja un poco de brillo, de los 3 que me quedaría. Y el Posca, que tampoco lo que queda mal. Y luego el Pilot. Aquí os dejo otro vídeo de mi canal que podéis ver. Venga, hasta luego.